nada. Y, y fue un ensayo bastante bueno. O sea, me sorprendió mucho lo que conseguí lograr como que solo haciendo el trabajo de puente. Entonces tenía esa duda de que si está bien solo hacer el trabajo de puente o también tengo que incluir todo lo del trabajo previo, lo del calentamiento y todo eso. Está bien hacer lo que uno cree que tiene que hacer. Está bien, está muy bien seguir las instrucciones técnicas, intentar entender la construcción técnica. Para eso estamos en la escuela, para hacer las instrucciones técnicas, pero también está muy bien intentar hacer lo que uno cree que tiene que hacer, porque de ahí sale bastante información y bastante conocimiento, ¿sí? Entonces, eh, aprovecho este momento para recalcar, esto es bien interesante porque Nati, venimos del pase de Nati y, y entonces tenemos algún recuerdo precisamente de esto, es decir, qué tanto funciona, qué tanto no funciona, qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que no se tiene que hacer, cuál es la comodidad y la incomodidad del segundo pase, ¿sí? Y, y aparece esto de repente, ¿no? O sea, aparece esta cuestión de hice un pase sin calentamiento y solamente hice con puente y me funcionó. Bueno, este es el mínimo. Es decir, en un pase estructural, efectivamente es el mínimo de estructura. Em, yo no creo que haya imperativos categóricos que, y mucho menos en el arte, imperativos categóricos que nos digan esto hay que hacerlo de esta manera. Yo no lo creo. Como maestro, como guía técnico de aquello que yo les quiero comentar y aquello que yo les quiero decir, como guía técnico, tengo que recomendarles y recordarles que ustedes están en una escuela y que ustedes están aprendiendo un lenguaje y que este lenguaje tiene pues una percha pedagógica que indica el por qué y el para qué se hacen este tipo de cosas. Obviamente, ustedes tienen que aprender a ello. En un primer trimestre, veamos qué es lo que te sale. Veamos si es que, veamos si es que abandonar del todo el trabajo previo está bien o veamos qué sacamos de esto. O sea, no pasa nada. Nada está bien y nada está mal. Hay que ver qué ocurre. Ya, Hay ok. que ver qué ocurre. Pero está bueno que lo digas porque nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos evaluando. Ujú. ¿Vale? Ok, ok. Veamos el Eh, trabajo. o sea, sí hacía un como mini, no sé, trabajo de relajación que nos enseñó el Diego, y estuvo excelente, pero no hacía tantas cosas como así moverme de un lado para el otro y todo eso. Ajá, Vamos a ver tu propuesta. ya.
Ujú. Ujú.
Mm.
Bueno, parece que el profesor nos ha dejado solos. Estaba cantado. Estos conservadores no toleran la poesía moderna. ¿Qué les parece si sigo yo con la clase? Me quiero aprovechar de lo increíblemente bien que se portan. Está claro que la revolución no va a empezar en este curso. ¿Les gustó mi poema? Señores, si no les gustó, es porque no lo entendieron. ¿Cuál era el tema? A ver quién me lo dice. Nadie se dio cuenta. Hablaba de sexo, exclusivamente. Todo lo demás era relleno. ¿De qué podemos hablar a esta edad cuando la tenemos siempre dura? Los varones. Las mujeres no tienen. Y es hora de que se resignen y que lo acepten. Y esto sin adherir a las teorías de Freud, quien inventó la envidia del pene. Y quien para que todo lo que se mueve es, pues, y será siempre sexo. Sexo con amor o sin amor. Sexo con la almohada. Sexo en internet o con una Playboy en la mano. Y sin embargo, no es el sexo lo único que nos preocupa. De ninguna manera. No, no y no. Si ustedes me permiten, voy a trazarles el mapa de nuestra zozobra interior. Linda palabra. Zozobra. Es la primera vez que puedo decirlo. Empecemos por acá. Pero, dado que esto ya lo mencionamos, pero más allá del sexo, ¿qué es lo que tenemos? El amor. Muy bien. Nadie lo dijo, pero alguien lo pensó. Y el amor es una inclinación del sujeto, que soy yo, o eres tú, o es él, por uno o varios objetos, que son ocasionalmente una mujer, o tal vez un hombre, y más frecuentemente el celular, la compu, juegos en red incluidos, si no nos sirve. También el auto, la moto y la casa propia cuando seamos mayores. También el perro. ¿Cómo no? Nunca falta algún sentimental. Pero, sin ir más lejos, para ser minimalista, el amor no tolera con estos objetos del autoengaño.
No podemos ser avestruces y estamos condenados a saber que pueden romperse y con eso romper nuestro corazón. Y esto no es lo peor. Puede suceder algo mucho peor aún. Y dado que puede, ley de Murphy, sucederá. Nuestros modelos de teléfono o PC quedarán viejos, obsoletos, y nos veremos en la necesidad de tener que descartarlos, o de comenzar a odiar el viejo porque no tenemos el dinero para comprarnos el nuevo. Vericuetos estos de las sensibilidades que nos conducen entonces a pensar en esa máxima preocupación que se subsume bajo la palabra futuro. Ajá. Futuro. Stop. Ok, vamos a volver a empezar. Muéstranos nuevamente desde el comienzo todo. O sea, no el trabajo previo, sino el comienzo de la escena. Yeah. Exactamente donde empieza la escena. Bueno, parece que el profesor nos ha dejado solos. Estaba cantado. Estos conservadores no toleran la poesía moderna. Mm. ¿Qué les parece si sigo yo con la clase? Me quiero aprovechar de lo increíblemente bien que se porta. Está claro que la revolución no va a empezar en este curso. ¿Les gustó mi poema? Si no les gustó, es porque no lo entendieron. Ok, stop. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hemos visto suficiente del trabajo. Eh, queríamos ver qué tenías estructura. Queríamos ver cómo te había ido. Y queríamos que lo repitas para ver cuánto, cuánto de voluntad, de repetición, cuánto de estructura, cuánto de había ahí. Eh, bueno, está bien. Vamos a anotar por aquí. Tengo algunas anotaciones ya hechas. Cuéntanos tú, Aarón, ¿cuántos ensayos tienes? Tengo solamente Ujú. 7 ensayos. Ajá, pero es por falta de organización mía realmente. Pude haber hecho más, pero por no organizarme bien no lo hice. Pudiste haber hecho más. Bueno, está bien. 7 ensayos es uno menos del que yo aspiro siempre entre pase y pase, pero si tú dices y tú declaras que estás incómodo por la cantidad de ensayos, seguramente, y esto tiene que ver con la organización, seguramente, entonces están muy compactados unos y hay muchos seguidos hacia el final. Ujú, Tipo, no ensayé mucho al comienzo y luego tengo que ensayar. sí. Hey, muy bien. Bueno, em, bueno, sí, está bien. Bueno, ¿y cómo te sientes? ¿Qué crees? ¿Qué intentaste hacer en este pase? ¿Qué has conseguido? Cuéntanos. ¿Cómo lo ves en relación al primer pase? ¿Sí? ¿Cómo te sientes? Cuéntanos. Ahorita, no sé, me siento así como temblando, pero me siento bien haciendo estos ensayos porque es como estructurarlo todo y meter todas las acciones en una bolsa y tenerlo todo para después darle vida. Entonces, en estos ensayos traté de hacerlo todo muy muerto, todo como muy lento, pensándome bien, preguntas que hacerme, porque sentía que eso me faltaba en el anterior. En el anterior solo corría el texto así como me saliera.
pero en este sí traté de hacerme todas las preguntas que como me hicieron ese review, no me acuerdo cómo se dice, al final. Entonces, pues ya caché algunas cosas, como lo de las preguntas, e incluso me puse como que a actuar algunas otras cosas para ver cómo funciona lo de las preguntas, y era lo caso. Y antes no sabía eso, en el primer pase no sabía cómo hacerme esas preguntas y ni de qué se trataban, pero ahora ya traté de hacerlo. Entonces, eso más o menos hice en estos ensayos, y, y siento que me falta depurar bastante porque siento que me demoro mucho haciéndome las preguntas y siento que se hace eterno, eterno, eterno todo, pero siento también que está eso bien porque así tengo todo más analizado para darle vida después. Ok. Ujú. ¿Y qué es lo que no te salió? Lo que no me salió. Lo que no, Ah, lo que no entiendes, lo que intentas pero no puedes, o lo que, no sé, o lo que no cachas. ya sé. Tal vez mezclar eso de que estoy hablando y me estoy preguntando al mismo tiempo. Eso se me hace súper difícil. Súper, súper difícil. Eso es lo que no, como que no me da mucha rienda a mi cuerpo, pero he estado viendo videos en YouTube de un chico que muestra ejercicios de actuación igual, como de esto de Stanislavski, para mezclar lo psicofísico, o sea, como que la mente y el cuerpo, y no sé, hacer como esas uniones. Entonces, he estado intentando también hacer eso, así como en mi vida cotidiana, de un rato al otro, solo hacer eso, pensar y preguntarme y de ahí decir cosas. Ujú. Bueno, muy bien. Bueno, está bien escucharte. ¿Quién quiere decirle cosas a Aarón? Saquen sus machetes y desenvainen. Yo quiero decir algo, pero primero, antes que decirle algo ahora a Aarón, es una pregunta con respecto a esta cuestión del pase en frío. Pues no sé, se me complica mucho pensar cómo hacer un pase en frío, pero según yo entiendo, un pase en frío es sin previo de una PUM. O sea, eso pensé yo que era un pase en frío, pero entonces, claro, pensar este segundo o sea, un ensayo en frío, quiero decir. Pero pensar el pase de estructura como un pase en frío, no sé, es extraño para mí porque tenía más sentido para mí esta cuestión del previo, de buscar en el previo cosas que te sirvan para el pase de estructura, que igual en mi caso no tampoco sé bien cómo hacer, pero tiene más sentido. Entonces, no sé cómo se articula esta cuestión de pensar el pase en frío. No sé. Muy bien. ¿A qué se refiere? No entiendo. No sé si está mal usado la idea no sé. Eso. Em, y en cuanto al pase de Aarón, me parece que esto que dijiste de los tiempos es justo, o sea, creo que es lo que se notó un montón, esta cuestión de las pausas bien largas que hacías, que supongo que tienen que ver con esto de estar pensando todo el tiempo las preguntas. Y claro, sí se notaba como una desconexión, a mí me parecía que había como una desconexión por esas pausas. mm, y eh, Se perdía como la continuidad de todo lo que estaba pasando. Em, Eso, también un poco la cuestión me llamó mucho la atención, no sé, la intención del cambio a mí me pareció como súper distinto lo que hiciste la vez pasada con la chaqueta. Yo sé que es una cuestión, no sé si, o sea, el objeto me parece súper importante, el cambio de objeto que hiciste de la chaqueta a la chompa, me pareció como, no entiendo el cambio porque tenía más sentido, me parece, la chaqueta, la leva del profesor.
y la interacción que tenías la vez pasada, que tal vez te faltaba un poco como explorar un poco más con eso, pero o sea, a mí me hizo ruido el cambio. Este, eso, y había una cuestión que el momento en el que te paraste, que León te paró y empezaste con como a repetir, te relajaste un montón. O Ah, sea, desde la primera frase, o sea, fue súper distinto. Y eso que hiciste solo una partecita, te relajaste un montón, se te relajó el rostro, se te relajó el cuerpo un montón, un montón. Y me pregunto si eso no tiene que ver con el hecho de la falta de como explorar más en el previo, y tal vez el hecho de hacer primero el primer pase fue como que todo se aflojó, el cuerpo, no sé, se relajó, y entonces al segundo intento es como, fue súper, o sea, se notó un montón eso, o sea, como te relajaste la voz, todo se relajó. Eso creo. muy interesante. Creo que, Gracias. creo que tenemos mucho aprendizaje de esto, ¿eh? Es muy bueno equivocarse para poder aprender, todos, por cierto. ¿Alguien más? Sí, yo, Aaron, quería decirte primero que en la primera parte me emocioné un montón cuando estabas jugando con el marcador y toda la primera parte. Yo un rato dije, creo que va a ser el pase de estructura sin texto. Y dije, qué genial, no sé, pensé que ya todo lo que estabas haciendo ahí, que luego me di cuenta de que era puente, era la escena. Y dije, qué bien elegidas esas acciones, esa acción del marcador. Y dije, si eso es estructura, eh, está muy bien, porque me emocioné. Yo me emocioné con lo que hiciste al inicio. Y luego pasaste, para mí el corte no fue tanto entre palabra y acciones, sino fue como el corte entre lo que estabas haciendo en el puente y lo que ya luego hiciste cuando vino el texto. Eh, la palabra me sobró a mí, me quedó de más. Eh, le disfruté más de la primera parte. Y porque luego cuando estabas ya con la palabra, tenías algunos rezagos de lo que te había pasado en el primero, de tener acciones más como demostrativas, como para decir cosas con las manos y cosas así, y ya se vio menos natural y menos orgánico. Pero en la segunda parte hubo otra cosa muy valiosa, me parece, que has aprendido a hacer al pausar, que es ir escuchando el texto. Habían ciertas partes que las estabas masticando muy bien y se sentía, y había algo incluso de acción en la palabra. Exacto. Y de ahí creo que algunas de las acciones, a algunas de las acciones les ha faltado entorno. Por ejemplo, cuando estabas jugando con la chompa y con el marcador, le dije a qué rato se lanza al piso con esa chompa, porque parecía que nada te lo impedía, o sea que no había ningún límite, cero límite. Y de pronto hacía falta ese límite como para saber que estabas haciendo algo prohibido, porque eso no lo sentí, no sentí la prohibición, solamente sentí cómo fluían tus acciones. Y por último, esto que decías de que han durado mucho tiempo las preguntas, yo creo que más bien eso te benefició porque te ayuda a explorar mucho más y creo que este pudo haber sido un buen primer pase, porque para el segundo pase creo que no tenía tanta estructura, pero como primer pase me parece que jugaste mucho más que en el primero. Eso. Muchas gracias, Nati. Muy bonita la Gracias, evaluación. Nati. ¿Más o no? ¿No? Ok. No les quiero forzar. Está muy bien. Bueno, qué bien. O sea, esto que me planteé de de la disputa de los significantes para este trimestre, se nos va a quedar un poco lejos porque, claro, llegar a los significantes es un tema. Es decir, poder realmente construir el espacio de los significantes, aunque esta evaluación de Nati es muy interesante cuando habla de la conmoción por la acción en el trabajo previo y
y la acción en la palabra. Fíjate, ahí hay como dos significantes completamente distintos y son hechos por el actor. Digamos que en una primera parte motivados por el juego, sin la ruptura del cuerpo, pero motivados por el juego, ahí se articulan unos significantes que son accionales y luego unos significantes, luego que haces el segundo pase y te relajas, puestos más en la palabra y con una relajación, como apunta Silvi, eh, que hace orgánica a la palabra, ¿no es cierto? Finalmente, estamos lejos de los dos espacios. Es como, dice Jorge Inés, esos dos lugares del túnel. Los dos lugares del túnel que eran Stanislavski y Meyerhold alejándose, pero al mismo tiempo encontrándose, ¿no? Desde dos puntos distintos de atacar la actuación que, que son muy distantes y muy distintos, ¿no? La palabra y la acción. Es difícil, porque si nosotros decimos que para poder decir tenemos que pensar, es bien difícil cómo pienso mientras digo, como dices tú, ¿no? Y cuando pienso me detengo. Y cuando pienso me detengo y se hacen unas pausas raras, ¿sí? Claro, tengo que aprender a equilibrar finalmente. Es decir, se dan cuenta que finalmente todo esto es un proceso de equilibrio de todo lo que intentamos hacer. Finalmente todo esto es un proceso de equilibrio. Finalmente es cuántos microgramos pongo en la balanza. Es una balanza de muchas patitas, ¿eh? No es una balanza de dos. Es una balanza de muchas patitas en el que voy poniendo microgramos de cosas y a veces pongo demasiado y se descompensa todo. Silvi, tu pregunta es la incomodidad de Nati frente al segundo pase y, y, y es mi trabajo y mi obligación que esto ocurra. Em, es mi obligación que esto ocurra. Pero, ¿cómo se hace un segundo pase frío? Me alegra muchísimo que hemos llegado al punto en el que hay un alumno ansioso, Aarón Montenegro, que, que se adhiere a la ansiedad como el lugar más irrenunciable de su deseo de aprender, ¿no es cierto? Y está en el estudio de actores y está en el INCINE y encima se ve un vídeo de YouTube o 10 vídeos de YouTube de los trabajos de Stanislavski y trata de hacerlo en el primer segundo pase de su vida. Eh, Esto es lo que le pasa al actor. El actor es una persona infundada de deseo. Esto es, esto es hermoso. Es, la persona que quiere devenir en actor está entrando en un callejón sin salida y un viaje sin retorno, que es precisamente encontrar el deseo y que el deseo le motive en su vida. A veces es tan duro, a veces es tan patente el hecho de que el deseo nos transforma, que no queremos ser actores, porque lo hemos probado, o que queremos ser, o que queremos ser esto y nada más que esto en la vida. Em, y bueno, yo supongo que para la vida y para la escena, estas categorizaciones, estos imperativos categóricos no son tan buenos. Lo decía antes de que empiece el pase. Categorizar, categorizar de una manera tan científica el trabajo del artista, que es un trabajo de libertad, que tiene que sustancialmente ser un trabajo de libertad, eh, es la primera de las grandes equivocaciones. Lo queremos hacer porque lo queremos hacer bien y tenemos este deseo fulgurante por hacerlo bien, pero todo nos resulta difícil, todo nos resulta cuesta arriba, todo nos resulta imposible de hacer. Eh, Quiero que tomen mis palabras como una invitación con trampa. Soy una persona tramposa, pero soy muy leal. Al menos el interés de de la lealtad a gente que quiere encontrar su deseo, creo que me dignifica. Pero tengo la obligación de ser, tengo la obligación de ser tramposo porque en el lugar en donde ustedes se equivocan es en el lugar donde todos aprendemos, ustedes los primeros, los que pasan, quiero decir, ¿sí? Uno se esfuerza por entender qué es el segundo pase. Uno se esfuerza por entender qué es un pase frío.
Uno inclusive dice, bueno, ok, frío pues, entonces, frío, solamente con puente y ya, o si ni siquiera sin puente, ya, me voy a cambiar y voy a hacerlo. Pero sí se dan cuenta que dentro del actor hay una fuerza incontrolable que es como un tsunami de agua que hace que ese puente se alargue y habite un lugar de vivencia. Un lugar de vivencia que inclusive nos conmueve, como le ha conmovido a Nati, y que creo que nos ha conmovido a la gran mayoría. Efectivamente, Aaron, ese lugar de exploración, de juego que estabas haciendo en el puente, es una improvisación. Estabas sacando de improviso acciones. Y eran unas acciones que tenían mucha coherencia, seguramente porque como vienen cargadas de una exploración, de un proceso, no son cualquier acción, ¿sí? Tú ya has hecho esas acciones antes. Están dentro de tu repertorio, pero porque te has posicionado en ese lugar de juego, ¿sí? De repente, y como estás en un segundo pase, la performática de tu pase adhiere a esas acciones una calidad de factura, de acción transformadora. Si tú le pones palabras a esas acciones, si esas acciones están estructuradas y tú le pones palabras a esas acciones, eso es, eso es la obra. Bre, hace falta un poquito de urgencia, es decir, yo en un determinado momento en el segundo pase y hacia el final del primer pase de hoy, yo sí vi que estaba el profesor detrás de la puerta, ¿sí? Pero yo vi dos seguridades en ti que me preocupan en tu propuesta. La primera que me preocupa es nosotros te estamos atendiendo. Tú das por hecho de que nosotros te estamos atendiendo, porque efectivamente nosotros estamos atendiendo a Aaron Montenegro a hacer su pase, pero nosotros no somos tus compañeros de clase y seguramente tú no estás trabajando con nosotros con lo cabrones que podríamos llegar a ser, ¿sí? Y estás dando por hecho y entonces no estás construyendo en nosotros el interlocutor, ¿sí? Ese interlocutor a ti no te está interpelando y tú no estás corriendo o no estás alzándonos la voz y viendo quién va a saltar y quién no. Es decir, no estás trabajando con nosotros, estás dando por hecho. Y lo segundo es que estás dando por hecho que tu profesor no va a entrar y que está escuchándote. ¿Y si no está escuchándote? ¿Y si se largó, cabreado? ¿Y si va a entrar en cualquier rato y te va a parar? ¿Qué vas a hacer? Es decir, ese tipo de preguntas son las preguntas que tienen que ponerse en el lugar donde tienen que ponerse. Y son preguntas que efectivamente detienen la acción porque son preguntas intraconflictivas. Tienen que ver con el por qué. El objetivo se materializa en las acciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿No es cierto? Si yo tengo un objetivo que es lo que sea y empiezo a hacer acciones para no hacer la acción suprema del objetivo, empiezo a disimular, ¿sí? Mi objetivo es que mis compañeros no cachen que estoy enamorado del profesor. Digo, por ejemplo, no digo que ese sea tu objetivo. Entonces yo tengo que hacer algo para que ellos no cachen que estoy enamorado del profesor. Porque lo que en realidad quiero es salir corriendo detrás de él y darle un beso, no lo sé. O pedirle perdón, o no sé, lo que sea. Y entonces no puedo salir corriendo porque ellos se van a dar cuenta. O no sé, o qué van a decir. No sé, no veo esas preguntas de ahí alrededor. El objetivo es de Aarón, no es del personaje. El personaje no existe. Si el objetivo no está en Aarón, nosotros no vamos a ver nada. ¿Sí? En la medida en la que el objetivo se pone en Aarón y Aarón se moviliza por el objetivo, nosotros vamos a ver a una persona movilizada, ¿sí? O una persona intentando hacer algo, ¿sí? Pero el objetivo es del actor, de la actriz, no es del personaje. Y el objetivo es para cumplirlo. No se cumple porque si se cumple se termina el trabajo, pero el objetivo es para cumplirlo, es para ya, objetivo, ya.
Bueno, no importa, estamos en un segundo pase, se supone que lo que vimos es estructural y se supone que tiene que servir o no tiene que servir. Pero no vemos que algunas preguntas, la chompa es del profesor, supongo. Ya, está buena. La chompa está buena, pero ¿será que este man es tan chuchas, perdón la expresión, que hace esa acción? O sea, no vemos ninguna contradicción al respecto, pero tampoco vemos de, verán cabrones, o sea, me lo voy a follar, o sea, o me lo follé, o lo que sea, o ya me lo besé, o ya fui a primera base, o no tienen ni idea de lo que yo he hecho o de lo que soy capaz de hacer. No vemos ningún tipo de trabajo al respecto. Pero vemos la acción y a mí me parece que es una acción buena, potente y que podría estar ahí, llena de preguntas, podría cumplirse o no cumplirse, podría estar ahí y podría transformarte y transformarnos brutalmente, igual que nos transforma tus acciones del puente. Pero no vemos que esto ocurra y tal vez lo podamos ver en el tercer pase porque ya es estructural. Pero a mí lo que me preocupa es efectivamente que seas tan buen alumno que escuches que el segundo pase es frío y que hagas frío. Porque sí, sí, porque León dice que hay que hacerlo frío y sí. Eh, Eres tan buen alumno que nos enseñas precisamente cuál es eh, nuestra astucia de no haber hecho un pase tan frío en nuestra vida o de no intentar hacerlo nunca más. Porque, Nati, es irremediable hacer un pase en caliente siempre, aunque sea un segundo pase. Porque esa sensación de pérdida de la vivencia es absolutamente necesaria. Esa sensación de fracaso en el segundo pase es absolutamente necesaria. Esa inconformidad, esa sensación de hice un mal pase, es una sensación con la que a eso me refería el día viernes, a, a reconciliarse precisamente con eso, es decir, hacerlo y sentirlo, porque lo que necesitamos sentir es una pérdida, ¿sí? Y esa pérdida luego reorganiza el tercer pase. Luego tiene que reorganizar el tercer pase. Eh, esto, eh, esto me invita a pensar nuevamente en esta cosa de la no categorización, ¿sí? Eh, porque entonces lo que nosotros vamos y decidimos perder, este mecanismo de enfriamiento, tiene que estar acompasado de una tensión interior por no perderlo, ¿sí? Sí, León, no puedes estar, no puede ser cierto lo que nos estás diciendo, León. O sea, yo intento hacer el pase frío, pero es una mierda hacer el pase frío. Por supuesto que es una mierda hacer el pase frío, pero por supuesto que tenemos que intentarlo. Más que todo tenemos que intentarlo porque si no lo intentamos, nosotros ponemos en marcha la locomotora de la vivencia. Imaginémonos una locomotora con todos los caballos de fuerza que tiene una locomotora. E imaginémonos a nosotros mismos con una cuerda o una cadena intentando frenar esa locomotora. Es prácticamente imposible. Se necesita muchos caballos de fuerza para frenar una locomotora así. Con lo cual, imagínense la energía que necesita un primer pase e imagínense la necesidad de conciencia que tiene que tener un segundo pase y el ámbito de fracaso que tiene que tener un segundo pase. Segundo pase, la frialdad del segundo pase nos tiene que permitir pensar y nos tiene que permitir pensar en dos cosas fundamentales: el por qué y el para qué de las acciones. El objetivo es conflictivo porque tiene un por qué transformador y tiene un para qué transformador. El por qué transformador tiene que ver con uno mismo. Me callo porque me acabo de dar cuenta que no he resuelto las cosas de este día y este día ha sido un día de mierda para mí. De repente el por qué transformador me intraconflictúa y me frena en el conflicto y todo se convierte en un drama. Pero si yo empiezo, aquí, eh, si yo empiezo a hacer cosas para ustedes, el conflicto se dinamiza
y el para qué transformador tiene que ver con el otro. ¿Sí? Es otra velocidad. Tú, sí, tú, eso, eso, eh, eso se liga mucho más con la cáscara externa de la acción, ¿no es cierto? Digamos que que la acción tiene como dos caras, una cara externa y una cara interna. La cara interna tiene que ver con el intraconflicto y el intraconflicto tiene que ver con lo, con lo dramático, y el conflicto con el otro tiene que ver más bien con la comedia, porque es una velocidad mucho más rápida. No es tan categórico, todo lo que yo digo, ojo, no es tan categórico, pero se acomoda mejor, nos ayuda a entenderlo. Si yo estoy sobre el para qué transformador, el conflicto va a volar, va a empezar a correr, ¿sí? Yo voy a poder estar mucho más contigo, al mismo tiempo con el otro, con el entorno, y entonces yo voy a crecer. El lugar de la pregunta va a ser más estrecho, ¿sí? Y voy a presionar, y el conflicto se va a manifestar de manera externa. Pero si yo intraconflictúo las cosas, todo va a ser mucho más lento y mucho más oscuro. Y más aburrido, por cierto. Pero eso no nos importa porque no somos directores, no estamos pensando como directores, estamos pensando como actores y por nuestra necesidad, ¿sí? El segundo pase, entonces, tiene que ser el lugar en el que nosotros tenemos que ser más inteligentes que sensibles, ¿sí? Pero no, Silvi, no tenemos que botar a la basura completamente toda la sensibilidad. Tenemos que tener la posibilidad de darle chance a la vivencia en la medida en la que podamos. Tenemos que seguir calentando, tenemos que seguir rompiendo el cuerpo, Aarón. Tenemos que intentar no soltar ese lugar de calentura que tiene el proceso, lo que yo estoy descubriendo, es decir, la vivencia que yo siento cuando hago las cosas, ¿sí? La vivencia de estoy actuando y no sé qué va a pasar, ¿sí? La contingencia con la que venimos arrastrando del primer pase. Pero claro, arrastrar contingencia en un lugar donde no debe haber contingencia es absolutamente conflictivo y desata absolutamente nuestra sensación de fracaso, nuestra sensación de inutilidad, nuestra sensación de que el pase no funciona, nuestra sensación de que estoy actuando mal, ¿sí? Y bueno, ese es un problema del actor y de la actriz, es decir, poder conciliar el signo interno con el signo externo. Lo que ocurre es que en un segundo pase, Nati y los demás, en un segundo pase tenemos a un actor organizando tantas cosas que al mismo tiempo le organizan a él de cara al personaje, y entonces hay mucho trabajo y es muy agotador, es muy extenuante, es mucho trabajo y parece que no alcanzo. Pero por eso es que yo tengo una clara sensación de fracaso interior, y de repente las evaluaciones son espectaculares, que fue lo que pasó el día viernes. O sea, fue como, a ver, es decir, que entonces yo digo, mierda, ¿estaré haciendo bien? ¿Estaré aprendiendo o no estaré aprendiendo? Estoy muy lejos de aprender. Bueno, siempre es bueno reconciliarnos con el hecho de que estamos aprendiendo y de que el aprendizaje en artes sustancialmente es un entrenamiento. Y un entrenamiento en todo, en hacerlo y en acondicionarse y en reconciliarse y en intentar atraparlo todo. Este es un aspecto muy neurótico de los artistas, muy neurótico, intentar atraparlo todo, porque el todo es muy difícil de atrapar. Ahora, si nosotros nos subimos en el caballo técnico de saber con qué nomás estamos trabajando y cuántas cosas queremos controlar, pues es un buen camino. Si morimos porque no podemos controlarlo todo, estamos neuróticos perdidos. Es decir, apague y vámonos. O sea, yo no quiero que estén aquí para sufrir. Yo quiero que estén aquí para disfrutar.
y disfrutar en el mejor sentido, no gozar, porque gozar está más pegado a repetir involuntariamente y a que todo sea siempre una repetición y siempre me pasa esto y siempre y siempre y siempre y me repito y me doy contra las paredes porque no es voluntario, porque es inconsciente. ¿Cuánta conciencia podemos tener? Y en el punto en el que nosotros empezamos a desesperarnos porque estamos trabajando con un montón de cosas y veo que no alcanzo, es el momento que hay que pedir un poco menos. Menos es más y hacernos cargo de 3 tareas o de 2 tareas básicas y luego ir sumando poco a poco. Quizá no es en esta escena, quizá es en la siguiente, ¿sí? Por eso hay 9 escenas en el proceso del estudio de actores, porque ustedes son suficientemente inteligentes como para aprender el mecanismo en una escena, en una sola. Ustedes con una sola escena que hagan en el estudio, fíjense, os lo digo hoy mismo y lo firmo. Con una escena que hagan en el estudio, ustedes ya saben de qué va el tema. Pero que sepan de qué va el tema a que lo hagan es otra cosa. Y de que lo hagan a que se conviertan en actores es otro proceso, completamente alejado de esto. Una vez que lo hagan, tendrán que hacerlo para el público y tendrán que acostumbrarse a eso, que es otro aspecto diferente que no el intercambiar entre nosotros. Eh, yo noté, porque antes del trabajo previo te pregunté, Aaron, y me hablaste de las preguntas. Me dijiste que no sabías cómo hablar, cómo hablar y hacer al mismo tiempo. Yo no sé si es que sea tan fructífera la pregunta de en qué momento ponerla, sino en qué momento nosotros nos ponemos en relación a la pregunta. Es decir, ¿en qué nos sirve la pregunta? ¿De qué lugar de la vulnerabilidad nos ponemos? Es decir, si la pregunta me vulnerabiliza, ¿en qué lugar me ubico? ¿Antes o después de la pregunta? Yo pongo la pregunta cuando puedo. No voy a poner la pregunta cuando estoy diciendo parangaricutinícuaro porque es que tengo que pensar en parangaricutinícuaro y decirlo, pero cuando termino de decirlo digo, ¿por qué dije esto? ¿Qué dije? O pensar antes de hacer es anticipar. Y no queremos anticipar, porque la anticipación es de las peores enfermedades que que puede tener el actor. Si yo anticipo lo que va a ocurrir, el público sabe lo que va a ocurrir. Yo quiero anticipar. Por eso nos incomodan un poco las pausas del primer pase. Porque de una u otra manera estas pausas en el primer pase estaban construyendo aquello que iba a ocurrir. Sin embargo, en el segundo pase te relajaste y surfeaste. Surfeaste por encima porque ya no había una presión X y de repente disfrutabas lo que estabas diciendo y te estabas escuchando y la cara te cambió, efectivamente. La cara te cambió. ¿Y sabes por qué? Porque te cansaste y porque soltaste la presión de representar. Estabas intentando hacer un pase en frío, sin embargo tenías toda la puta presión de representar, con lo cual no estabas haciendo un pase en frío, estabas haciendo un pase en hipercaliente intentando actuar sin tener red simbólica que te sostenga. ¿Cuál es la red simbólica? El trabajo previo, ¿sí? Con lo cual yo pienso que no es tan buena idea soltar del todo el trabajo corporal, sobre todo, de cara a un segundo pase. Uno tiene que hacer un trabajo corporal en el trabajo previo suficientemente importante para sostener aquello que llevas investigando. Lo que tienes que hacer en un segundo pase es realmente coger la oreja y duplicarla al 300%. Es decir, la misma intensidad sensible que demostraste en el primer pase,
pero equilibrando la escucha. Es decir, dejando que interceda completamente la esfera de lo intelectual. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Porque yo estoy estructurando un sistema de acciones. Creo que tienen que volver. Les he pasado 2 textos La sucia del cuerpo. Creo que tienen que releer el primero que les pasé. Ahí habla de la acción y de la estructura, creo, ¿verdad? Creo que habla bastante de la acción y de la estructura. Si no, tengo que revisar y mandarles eh, donde se habla de la estructura de la acción. ¿Cuál les mandé? Les mandé el de la contingencia. Sí, ahí está la estructura. Ahí está la acción y la estructura. Y en el último que les mandé está el cuerpo y la acción. Y cómo una acción, dúctil y se me están yendo las palabras porque estoy muy estresado. Una acción la voy a encontrar. Manipuladora. Esta acción manipuladora que me permite estar encima del escenario, pero simplemente para estar encima del escenario. Pero no esta acción que de repente digo, ¿qué estoy haciendo? Y me pasa algo con la acción. La única manera de que me pase algo con la acción es tener el cuerpo en disposición. Con lo cual, hacer un pase en frío realmente es un reto. Soltar esa calentura es un reto. No es soltarla. Quizá llevo años expresándome mal. Quizá no es soltarla. Quizá es lograr que en toda la velocidad que hay de jerarquizar, intentar bajarle a la velocidad en un lugar del cuerpo y subir la escucha, intentar subir la escucha y jerarquizar el orden y la inteligencia por encima de la sensibilidad para un segundo pase. Porque es la única manera de saber que estoy haciendo cosas que van a ser efectivas. Es decir, comprobar en cada una de las acciones que tengo un porqué y un para qué transformador. Si yo puedo comprobar en cada una de las acciones que tengo que yo esto lo hago porque me recuerda a él, pero para que ellos no se den cuenta, porque esto es con él y esto es con ellos, esto es con él y esto es con ellos, y todo tiene una lógica que yo como actor, como actriz, la sé, ¿sí? Es decir, que mi inteligencia articula lo que mi sensibilidad puede. Ah, qué bonito. Mi inteligencia articula lo que mi sensibilidad puede. Ese es el trabajo del actor, ¿sí? El trabajo del actor es soltar la sensibilidad porque ahora viene el momento de la inteligencia. No, señor. No, señor. Porque el trabajo es psicofísico, como tú mismo lo dijiste, Aarón. Psicofísico. Con lo cual sí necesitamos sudar el trabajo previo porque hay un territorio que siempre va a ser desconocido. Y si nosotros no nos enfrentamos a lo desconocido en cada uno de los ensayos, aunque sean ensayos donde hay mucha estructura y son muy fríos, entonces, ¿quién nos paga eso? Si ese es el dinerillo que nosotros queremos. Eso es lo que nos hace ser actores. Si lo que queremos es, finalmente, si lo que queremos es emocionarnos, aunque esté diciendo tonterías, León, que nos emociona, que nos emociona. No, sí, si nosotros queremos sentir que somos el personaje, nosotros queremos sentir la pasión de Santa Teresa, nosotros queremos sentir eh, el sorprendimiento de Rosaura, nosotros queremos sentir esto inconmensurable que siente el personaje de Cortés. Nosotros queremos sentir, pero si nos abandonamos de sentir, solamente seremos espectadores. Solo seremos espectadores. El segundo pase está para poner a prueba aquello que son nuestras elecciones conscientes como actores y actrices. Tarea difícil, tarea compleja de sostener, tarea dura de asimilar.
Entonces, creo que una primera escena es un poco pronto como para poder hacer las cosas tan bien, ¿sí? Y creo que uno tiene que lanzarse más a sostener aquello que uno está investigando. Pero yo ya intuía un poco esto cuando me dijiste al comienzo que ibas a hacer eso, pero me pareció bueno, no te quise parar porque efectivamente es muy bueno equivocarse, es muy bueno equivocarse. Por ejemplo, de tu equivocación, ya te digo personalmente, ya te lo he dicho de broma y además no quiero reiterar la broma porque no quiero que se convierta en ofensa. Yo te respeto igual que respeto a todos y cada uno de mis alumnos. No quiero que suene ofensa. Es decir, cuando yo te digo que eres ansioso, no te estoy insultando. Quiero señalar que todos tenemos esta posibilidad de que la ansiedad se convierta en nuestra mejor amiga y la ansiedad podría convertirse en nuestra peor enemiga. Porque del deseo a la ansiedad hay un paso ligerísimo, hay un escalón muy pequeño y la ansiedad es un lugar donde no hay posibilidad creativa, es un lugar en el que solamente hay posibilidad de fracasar o pretendidamente triunfar, porque la ansiedad te dice, no, 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 es ya, hazlo, vas a hacerlo, eh, y entonces compramos el cheque de la ansiedad y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Nos preocupamos y dejamos de ocuparnos de aquello que ya estamos aprendiendo a ocuparnos, ¿sí? Y preocuparse no está bueno. Preocuparse es una pérdida de tiempo. Ocuparse, en cambio, ocuparse es el único lugar que tenemos, porque entendemos que el artista, la persona que trabaja las artes, es un trabajador. Ante todo es un trabajador, tiene que ocuparse en algo. Ahora, el segundo paso es para eso, para saber cuáles son nuestras tareas. El momento en que nosotros hagamos un segundo pase, en el que nosotros sepamos cuáles son nuestras tareas y estas tareas empiecen a em, reformularse, resimbolizarse y reconciliarse con nuestra sensibilidad, entonces vamos a empezar a querer el segundo pase. El segundo pase es como la ópera, o lo amas o lo detestas, completamente así. Y bueno, yo creo que un actor tiene que reconciliarse con la técnica en un determinado momento, ¿sí? Y hay cosas de la técnica que, como dije en el día viernes, no son tan apetecibles, pero a veces uno le da mucha importancia. A veces uno incrementa demasiado el lugar de importancia que realmente tiene. Em, Esto, fíjate, quiero regresar un poquito solamente a anotar el hecho de la ansiedad porque haces una declaración cuando te pregunto cuántos ensayos tienes y nos dices, lamentablemente tengo 7 ensayos. Yo digo, wow, tienes 7 ensayos. Está súper bien. Realmente llevo 11 años dando clase y la verdad es que se me han presentado gente con 3 ensayos y he tenido que hacer clase. Porque finalmente yo no voy a votarle, por muy neurótico que yo sea, a un alumno porque no ha podido hacer más de 3 ensayos. Por favor, no lo hagan. Eh, pero bueno, tiene 7 ensayos, se ha esforzado. Pero ¿por qué dice que lamentablemente tiene solo 7 ensayos? Bueno, porque y ahí aparece la ansiedad, ¿no? Porque alguien tuvo más, porque él podría haber tenido más. Y ahí digo, en lugar de juzgar moralmente, tienes pocos ensayos, digo, aquí ocurre algo. Inmediatamente lo digo. Seguramente tiene pocos ensayos y no está contento con los ensayos que ha tenido. Pero no es lo mismo tener pocos ensayos que no estar contento con los ensayos que uno tiene. Y sí, esto es un territorio del segundo pase, es un territorio de la evaluación del segundo pase, porque efectivamente uno no solamente articula y organiza acciones, sino que articula y organiza la metodología, como le dijimos en la clase pasada a Nati. Y es muy importante articular y organizar la metodología, saber cómo estoy haciendo las cosas. Eso es un gran paso, saber cómo estoy haciendo las cosas. Y es algo que los compañeros de primer nivel tienen que aprender a reconciliarse con, porque están aprendiendo. Finalmente, para Nati es su tercera escena
conmigo en este año. Para Silvi es su segunda, ¿no? Sí. Pero por ustedes es su primera. Entonces, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Las cosas en su sitio. Eh, este aprendizaje que yo tengo de tu pase, esta cosa que hablo de la ansiedad, no sé qué, para mí se me presenta como, bueno, como un espacio de trabajo como maestro. Es decir, siempre les digo que la primera escena es para conocernos. A veces no lo logro, a veces es más difícil conocer a la gente, pero generalmente pasa esto. Cuando digo conocernos, no estoy hablando del nivel personal, porque nunca tenemos una cercanía personal, siempre está este vínculo este vínculo de autoridad que tiene el maestro, ¿no? Irrenunciable. Pero sí conocernos técnicamente y saber cuál es el lugar donde yo voy a poder aportar, ¿sí? Y el lugar donde yo voy a poder aportar es, fíjate, en la ansiedad, me parece a mí, Aaron, contigo. En la ansiedad como algo absolutamente lícito y soberano que puede tener un chico de, ¿cuántos años? De 18. De 18 años. De 18 años. Alguien muy vulgar y estereotipado te diría, tienes la vida por delante. Y no hay nada más feo que cuando uno quiere comerse el mundo, le digan, tranquilo, tienes la vida por delante. Mira, vete a tomar por culo, como que tengo la vida por delante. O sea, quiero hacerlo ahora y ya. Y eso es lícito. Y si yo no me hubiera querido comer el mundo a los 18 años, yo no me hubiera ido a España niño como me fui a hacer lo que hice y ya está, es decir, y a cometer algunos errores también, ¿no? Eh, de la vida, que esos son más difíciles de reconciliarse que los errores de la escena. Entonces, admito el reto de ser tu maestro, me interesa, y me interesa que no sientas que estoy haciendo una valoración moral de esta ansiedad, sino todo lo contrario, intentar hacer eh, mer- este, hacer un camino técnico que me posibilite una cercanía contigo y con cada uno de ustedes. Es decir, esos son los lugares en los que yo soy útil, ¿sí? Em, se parecen tanto a mí. Cada vez que hacen un pase, me recuerdan mucho a mí en diversos momentos de mis procesos, em, que es también conmovedor eso. Ahora, no hay mucho más que decir. Me parece muy importante que para el tercer pase te propongas algo muy importante, que es lo que te ha propuesto Nati, me parece radical. Creo que deberías observar ese puente un poco más. O sea, yo creo que yo te propondría que hagas unos 2 ensayos de ese puente y que intentes estructurarlo. Es decir, que intentes estructurarlo, pero que no lo dejes como puente, ¿sí? Que intentes estructurarlo y luego lo metas en la escena, creo yo. Creo que deberías intentar fundir ese puente con la escena porque son acciones. Esto de quedarnos viendo no es mucho una acción. En quedarnos viendo, en el segundo pase de hoy, se vio que te relajaste con la palabra y algunas acciones de la palabra pudiste apropiarte de ellas, ¿sí? Yo imagino un segundo pase que sea una mezcla de ambas cosas, ¿no es cierto? Un segundo pase en el que tú accedas al pase suficientemente cansado y agotado como para que estés relajado, que es lo que te dijo Silvi, ¿sí? Porque necesitas relajarte. Todo esto que nos mostraste hoy, nos lo mostraste, Aaron. No lo hiciste para ti. No te relajaste de verdad. Estabas muy tensionado. Te relajaste cuando te dije, stop, vuelve a empezar. Entonces, soltaste. Soltaste y seguramente pensaste para ti, bueno, voy a hacer lo que dice este man. Total, suerte o muerte. Exactamente. Suerte o muerte. Ese es el punto en el que uno tiene que actuar. Uno tiene que cargar quintales de cemento, metafóricamente, en el trabajo previo, para poder empezar a actuar en un lugar de suerte o muerte. Eso dice Jerzy Grotowski. Jerzy Grotowski dice que
Cuando el actor está absolutamente agotado, extenuado emocionalmente y físicamente, es cuando empieza el trabajo. Y es un gran aprendizaje el de Grotowski. Es un aprendizaje hermoso. Lo dice Inés ahí en el capítulo que les pasé el día viernes. Para mí es un capítulo conmovedor. No pensaba que me hubiera conmovido tanto un libro técnico de actores, pero es muy conmovedor porque tiene esta primera parte que es como un diálogo y además he soñado que hago una película con esos diálogos. He soñado. Eh, entonces hay que reconciliarse con esto de que uno viene al ensayo a echar, como dicen los españoles, dicen a echar la tripa, creo que dicen, que es cuando realmente alguno de ustedes ha corrido en el colegio seguramente, ¿no? En una prueba de atletismo, que te dicen, te corres 300 metros, 400 metros que te corres a toda madre los 300 metros y han terminado vomitando o tosiendo así, pero vomitando en plan porque necesitas la nota para pasar la asignatura. Si, si es que el ensayo no es eso, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? A ver, para eso es el segundo pase. Para eso es la frialdad. Para saber que si corro, tengo que mirar al suelo, porque si no miro al suelo me voy a ir de trompa. O sea, y me voy a hacer tristosico, o sea, se me va a romper todo. Porque al comienzo empezamos a correr en el primer pase. Corremos y sacamos acciones y sacamos acciones y sacamos acciones y estamos presentes y vivos y todo es contingente y todo es contingencia, pero ¿a dónde vamos con eso? Para un rato, espérate, ¿dónde vamos? Porque además de encima luego empiezo a repetir y me sale una mierda y no me creo nada. Ok, vamos a ordenar. Ordenamos y luego vuelvo a correr ordenadamente. Eso es el tránsito al tercer pase. Correr ordenadamente. Te falta un poquito ordenar porque dejaste de correr. ¿Estamos de acuerdo con eso? Te falta un poquito ordenar porque dejaste de correr. Es que si es que el correr no te desordena, ¿qué mierda vas a ordenar? Entonces hoy te vemos muy ordenadito, pero te vemos absolutamente falso y mentiroso. Y digo, ¿qué me está vendiendo este man? O sea, eso para el INCINE todo bien, pero para el estudio de actores no. Para el estudio de actores no. Entonces, correr y romperlo todo y desatornillarse de la seguridad para poder sentir el vacío de agarrarse a algo que es la estructura, que es por donde voy a poder seguir corriendo. ¿Sí? Con lo cual, intenta construir una estructura en un par de ensayos más, o 3 quizá, y luego ponte a correr nuevamente como corriste el primer pase, que fue hermoso como corriste. Como corrió Juan Daniel el primer pase, que fueron, me emociono, es 100 metros planos, o sea, echa el hígado por la boca, o sea, 100 metros planos, 100 metros planos. Pero no es lo mismo correr encima de una estructura que correr a campo traviesa, no es lo mismo. Porque inclusive a veces quieres correr a campo traviesa porque tienes que huir de la muerte. Y a veces el arte es huir de la muerte. Pero no siempre, ¿sí? A veces tienes que representar que es huir de la muerte. Y estamos en ello. Estamos intentando reconciliarnos con lo que es la representación. ¿Alguna duda, ruego, súplica? Yo tenía una, pero ya se me olvidó. No sé, tenía una en la cabeza que te quería preguntar, pero se me olvidó y no me acuerdo.
Creo que tienes que hacer estos dos ensayos de estructura fuerte, sólida, que te des cuenta qué estás haciendo con el rotulador, que te des cuenta qué haces con la chompa, que te des cuenta, que te des cuenta, que te conmueva aquello que estás haciendo, que lo fijes en relación al texto y luego darle mucho chance al trabajo previo, mucho chance al trabajo previo. Y no queremos ver a Aarón, queremos ver a Andrés. La pregunta del trabajo previo de yo no soy Andrés, yo soy Aarón, es la que tiene que articular el comienzo del trabajo previo. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo mierda hago para ser Andrés? ¿Cómo no me siento yo? Siempre vas a ser Aarón. El actor siempre va a ser el actor, la actriz siempre va a ser la actriz. Pero la pregunta sustancial de yo no soy me hace ir hacia. Me parece que Camila se retira porque no me ha contestado ni siquiera al WhatsApp, lo cual es una pena. Se murió su abuelita y está pasándolo muy mal trago. Y a veces entre la abuelita y el teatro, uno elige la abuelita y el dolor y no elige el teatro. Y es absolutamente lícito. Eh, nada nos hace superiores a nadie. Quedarnos o irnos no nos hace superiores. Es una elección. Por eso el teatro y la poesía no son para mayorías. Y por eso que ustedes estén en la clase, para mí es un halago, un halago. Yo los respeto muchísimo. Y que Juan Sebastián esté entrando a la clase porque quiera ver la clase, es un halago, porque quiere recuperar algo de lo que fue su paso para el estudio y me gusta que todas mis clases están abiertas a exalumnos y a gente nueva, no hay ningún problema. Mis clases están abiertas porque aquí no hacemos nada ilícito. Son los espacios de libertad. Las clases son espacios de libertad. Así que nada, no, vamos a dejarlo ahí. Estamos terminando temprano, igual que el día viernes. Les espero el día lunes con Juan Daniel. Sí. Por qué no este viernes, León? Perdón. Perdón, el viernes, perdón. Estamos en lunes, ¿no? Me confundí. Estamos en lunes, ¿no? Ya, perfecto. Es este viernes, perdón. Les espero el día viernes con Juan Daniel. ¿Vale? Muchas gracias por la clase, por el trabajo, Aarón, y por la clase, por la presencia. Ya. Gracias, gracias, León. Gracias, chicos. Chao. Cuídense. Chao. Gracias, Aaron, por tu pase. Chao, chicos, chao, chicas. Cuídense.